Hoy tenemos el gusto y el privilegio de platicar con Jesús Lemus, periodista y escritor, ahora autor de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Vale la pena revisar cómo llegamos a este momento de violencia, a este momento de desestabilidad política en el país, estimado Jesús. Y tú haces un recuento impecable con nombre y apellido de los personajes políticos, pero también empresariales que a veces se quedan relegados de la discusión pública. Bienvenido al espacio y gracias por tu tiempo. Gracias, Luisa Cantú, qué gusto saludarte. Pues bueno, efectivamente, como señalas, el trabajo que realizo en Jaque a Peña Nieto, que publico a través de HarperCollins con el apoyo de mi amigo Edgar Kraus, el editor de este libro, pues es un recuento muy detallado sobre los temas que no se habían contado acerca de cómo se dio la corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahí hay muchos nombres, por supuesto, muchos empresarios, muchos funcionarios públicos de primer nivel, muchos políticos, priistas, por supuesto, que están relacionados y que están señalados, y que todavía muchos de ellos no son mencionados en la esfera pública, mi querida Luisa, pero que seguramente este trabajo podrá dar la posibilidad de que la Fiscalía General de la República se diera la posibilidad a la investigación para poder fincar algunos delitos de responsabilidad importante para estos colaboradores de Peña Nieto. Y es que hay un montón de temas más bien que para entender tenemos que regresar a todo esto que tú documentas, ¿no? Leí ahorita la pregunta de la contraportada. Sí, se debe enjuiciar, está el tema que viene de la consulta contra expresidentes, pero está también la discusión sobre militarizar o no la seguridad pública del país en esta situación tan compleja que estamos viviendo, el tema de la frontera norte. Hay muchos asuntos en este momento que solo se pueden entender volteando hacia atrás a la política de seguridad de los últimos 3 sexenios, ¿no? Se discute ahorita también el papel, digamos, del empresariado y de cómo está acomodándose económicamente México. Solo lo podemos entender volteando a ver a quién puso a Vicente Fox y las decisiones que se han tomado a partir de ahí en nuestro país. Es decir, para entender el presente vale la pena adentrarse, como tú lo hiciste en este libro, a la historia económica y política de México. Yo creo que sí es necesario echarle una vuelta para atrás, echarle una vuelta por lo menos a los últimos 3 sexenios, pero concretamente para entender la realidad de México actual y esta lucha que se está llevando a cabo contra la corrupción en México y que ha molestado tanto a los mexicanos, que bueno, ha volcado el mapa geopolítico de la República. Entonces creo que sí es necesario revisar a fondo qué fue lo que hizo el presidente Peña Nieto, qué hizo en su momento Felipe Calderón, qué hizo en su momento Vicente Fox, por supuesto, y bueno, todo lo que resumo de esos tres sexenios está prácticamente en esta historia, donde, bueno, el actor principal, el que ejecuta muchas de las políticas que se llevaron a cabo, sobre todo las que refieres con relación a la militarización, con relación a la continuación transeccional de la guerra contra el narcotráfico, pues seguramente aquí el lector va a encontrar muchas respuestas. ¿Qué fue lo que realmente motivó al presidente Enrique Peña Nieto para continuar la guerra contra el narco que inició el presidente Felipe Calderón? ¿Qué fue lo que motivó también realmente al presidente Peña Nieto para continuar con el esquema de negocios que ya traía Vicente Fox, continuó Felipe Calderón, y que justamente en él se anuda en una gran red de corrupción y de tranzas al amparo del poder? Entonces creo que sí es necesario echarle una leída a esto, mi querida María Luisa Cantú, a este trabajo, revisarlo a fondo, para que la gente pueda entender un poquito más, contextualizar un poco más el porqué de la molestia de los mexicanos y el porqué sobre todo de la molestia del presidente López Obrador cuando habla de corrupción. Por supuesto. Para entender la historia de Enrique Peña Nieto hay que entender la historia de los cotos de poder, ¿no? Desde su historia familiar, el Estado de México, quienes le apoyaron a lo largo de su carrera política. ¿Nos ayudas a entender cómo planteaste la historia? Porque es una historia cronológica, literalmente desde el nacimiento de Peña Nieto hasta el último día de su sexenio y bueno, las investigaciones que hay ahora en torno a su gestión y la de varios colaboradores cercanos. Más o menos nos cuentas cómo está dividido, digamos, un índice general del libro para quien en nuestra audiencia esté interesada o interesado en adquirirlo. Sí, claro, Luisa. Mira, cuando me propongo plantear la historia de la corrupción, bueno, hay que irnos hacia atrás y conocer un poco más cómo estaba o quién era el propio presidente Peña Nieto, aún antes de ser presidente, cuando fue gobernador, cuando fue diputado, cuando fue subsecretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México. Entonces, habría que contar la historia, pero para llegar justamente a entender la personalidad de este gobernante, habría que irnos al seno de la familia, y por eso es que yo decido comenzar la historia de la corrupción de Enrique Peña Nieto, pues exponiendo desde la infancia, desde su seno familiar, cuáles fueron las circunstancias de este personaje que le permitieron
no nada más aspirar a la presidencia de la República, sino fermentarse en él justamente como una necesidad, el deseo de ser presidente de la República. Entonces, el libro prácticamente lo voy llevando en los 14 capítulos que contiene el libro, lo voy llevando desde que Enrique Peña Nieto nace, después cuando llega a ser funcionario del gobierno del Estado, cuando es estudiante, cuando tiene muchas aspiraciones políticas, cuando en el seno de la familia comienza a ser alentado a a incrustarse en la vida pública y política de la región, y después, por supuesto, cuando comienza a militar en el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, y por supuesto cuando es candidato a diputado, cómo llega a las estructuras del poder del Estado de México, cómo comienza a tejer las primeras alianzas, cómo conoce a personajes como Luis Videgaray Caso, como Luis Vega Aguilar o Luis Miranda Nava, que son los tres Luises que influyen demasiado en su vida política y pública, y cómo se va relacionando también con otros grupos políticos como el Grupo Hidalgo, que encabezaba en aquel tiempo, bueno, y a la fecha encabeza Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram, y cómo esa relación entre los grupos Atlacomulco y el Grupo Hidalgo para crear un proyecto junto con el empresariado mexicano, el gran empresariado mexicano, crear un proyecto para llevar a un personaje de la calidad mental de Enrique Peña Nieto, porque hay que decirlo también, perdón Luisa, hay que decirlo de manera muy clara, Enrique Peña Nieto en ningún momento resulta ser el personaje tonto y bobalicón que nos vendieron los medios de comunicación. Esa fue nada más una estrategia de la presidencia de la República, porque Enrique Peña Nieto es un personaje manipulador, controlador, que siempre está, por supuesto, al tanto de su entorno, y que es un personaje que no puede perder un milímetro de hebra de su control, porque entonces sí trastabilla, pero es un personaje sumamente inteligente. Creo que está por encima del promedio nacional. Yo aquí hago un retrato psicológico de él con un grupo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, criminólogos y estudiosos de la conducta humana, para poder decirle al lector quién es Enrique Peña Nieto. Y eso es lo que voy llevando. Para poder entender la historia de corrupción de Peña Nieto, hay que entender primero la calidad del personaje del que estamos hablando. Y así es como voy llegando hasta que expongo claramente los nexos, no nada más de saqueo de las arcas nacionales, sino también con el narcotráfico y con el arrebato del territorio nacional. Sí, incluso al día de hoy nos tiene hablando de si bailó o no en la boda, de sus calcetines, de sus disfraces, en vez de todo este historial que tú documentas, ¿no? Es un gran estratega, por lo menos en términos de comunicación. Y bueno, también por eso es tan difícil combatir la corrupción en México. Está enraizada en la clase empresarial y política, ¿no?, a lo largo y ancho de la República. La verdad es que el libro está espectacular. Te agradezco mucho tu generosidad para compartirlo también en este espacio, Jesús. Y antes de despedirnos, no quisiera desaprovechar la oportunidad de platicar contigo sobre esta noticia que da el presidente esta mañana. ¿Cómo lees la salida de Ermendira Sandoval de la función pública? Porque se habló mucho de su descontento por la candidatura en Guerrero, de sus fricciones ahí ya justo con otras cúpulas de la 4T. ¿Qué lees tú con este cambio en este momento de esta secretaría? Yo pienso que el presidente Andrés Manuel López Obrador va en serio contra la corrupción, sin duda alguna, pero también veo que le ha estado quedando a deber mucho la Secretaría de la Función Pública, que es el principal órgano que tiene justamente el Ejecutivo Federal para el combate a la corrupción. No es tanto la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República viene siendo un órgano autónomo y está lejos del alcance del presidente, a final de cuentas, en términos legales y constitucionales. Pero en el caso de este relevo que se da en la Secretaría de la Función Pública, creo que es muy acertado por parte del presidente. La anterior secretaria, Ermendira Sandoval, pues había sido muy cuestionada por unas declaraciones patrimoniales que presentó, ha sido muy cuestionada, por supuesto, en cuanto a ser muy tibia en la ejecución de acciones de persecución de la corrupción de la pasada administración, y creo que con esto el presidente López Obrador está poniendo al frente a una persona que tiene mucha más experiencia en el combate a la corrupción, que puede dar muchos más resultados, que puede no solamente llegar a sanciones administrativas como las que hemos visto que le han aplicado a Luis Videgaray o a Alfredo Castillo Cervantes, que son inhabilitaciones y que son prácticamente de risa contra los delitos que cometieron. Creo que el nuevo secretario de la Función Pública podría dar muchos más elementos a la Fiscalía General de la República o a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se judicializaran las investigaciones sobre algunos funcionarios. Yo lo veo de manera muy positiva. Creo que el presidente no se sale de su guión de combate a la corrupción,
y este cambio viene a fortalecer esa postura. Jesús, nos va a entrar una pausa, pero te agradezco muchísimo por esta primera reacción, esta primera lectura, este análisis y por supuesto por permitirnos hablar de tu libro. Bienvenido siempre a este espacio, te mando un abrazo. Gracias, Luisa, un fuerte abrazo. Pausa y volvemos.